Hola, hoy les hablaremos sobre derivación ventriculoperitoneal. Quienes les presentarán este tema serán Dayanis Oñate, Janie Patiño, Andrea de la Hoz, Juan Ruiz y mi persona, Vanessa Bertel. Les haremos un pequeño resumen sobre la anatomía del sistema ventricular, que este tiene dos hemisferios laterales, dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo que estaría ubicado a la altura del diencéfalo y un cuarto ventrículo que está ubicado a la altura del tronco cerebral. Los laterales están unidos por el tercer ventrículo por medio del agujero de Monro. El tercer ventrículo está conectado al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo estaría unido a la médula espinal por el acueducto medular. El líquido cefalorraquídeo hace un recorrido desde que se origina en los plexos coroides, termina en los senos medulares, posteriormente es absorbido en las vellosidades suradapnoideas, pasa a la vena yugular y posteriormente llega a la aurícula derecha para ser absorbido en el corazón. Antes de llegar a los senos medulares, hace todo el proceso que les comenté antes, el agujero de Monro, el acueducto de Silvio, y pasa por todo esto antes de llegar a los senos. Posteriormente, como ya es hidrocefalia o líquido en el cerebro. La hidrocefalia es causada por lo que conocemos comúnmente como líquido cefalorraquídeo o LCR. El líquido cefalorraquídeo se encuentra en la cavidad craneana y en la médula espinal, es decir, hace toda esta trayectoria. ¿Por qué ocurre la hidrocefalia? Esto ocurre cuando ese líquido cefalorraquídeo no hace su trayectoria correcta, es decir, se queda obstruida en el cerebro o no pasa por toda la sangre, o por ende hay mucha cantidad de este líquido. Esta enfermedad es normalmente diagnosticada en niños debido a que durante el proceso de embarazo en las ecografías se diagnostica un crecimiento anormal del cerebro del paciente. Y hay otras afecciones, ya sea que sea por una infección como lo que es la meningitis o la encefalitis. En las personas adultas, pues normalmente ya sea por traumatismo, lesiones, tumores, entre otras afecciones. La hidrocefalia pues hace que de pronto el cerebro tenga una obstrucción y también pueda ocasionar lo que es el daño cerebral. Cuando esta enfermedad ocurre en niños, normalmente cuando ellos están en el útero, es ocasionada por lo que se conoce como la meningocele, que es que la columna vertebral no se cierra adecuadamente, y esa es una de las principales causas por la que ocurre en los niños. Indicaciones. Las indicaciones pueden ser adquiridas como infecciones a través de la meningitis y la cisticercosis. Pueden ser por hemorrágica y como las hemorragias intraventriculares, secundarias a lesiones ocupantes como las neoplásicas y no neoplásicas. Pueden ser posquirúrgicas o neurosarcoides. Métodos diagnósticos. Las pruebas por imágenes pueden ayudar a diagnosticar la hidrocefalia, identificar las causas a fondo de los síntomas. Algunas de estas pruebas son las siguientes, como la ecografía. Las ecografías que utilizan ondas sonoras de alta frecuencia para así percibir imágenes, a menudo se utilizan para la evaluación inicial en el caso de lactantes, porque es un procedimiento relativamente simple y con muy bajo riesgo. Entramos en el protocolo. En el instrumental se utiliza la canasta de neurocirugía. En el accesorio se lleva la espada o el histerómetro. En la sutura se utiliza seda 1 sin aguja, polilatin 910, 2 ceros o 3 ceros SH, polímero de poliamidas SC20. En los elementos se lleva el electrocauterio, el cacho de succión, el paquete de ropa, el bipolar. En los insumos se llevan las gasas, los guantes, y en el medicamento se lleva la solución salina.
De reserva debemos tener en cuenta que este arreglo va de izquierda a derecha, entonces a la parte izquierda vamos a encontrar la canasta instrumental y en la parte derecha el paquete de ropa. En la parte superior vamos a encontrar la compresa de reserva con sus respectivos portaagujas, suturas, jeringas. Vamos a encontrar también abajo en los separadores autoestáticos que pueden ser transverso mastoide o los de Wayne-Lanner. Luego nos encontramos con el trépano de Hudson o craneótomo. Luego tenemos lo que es el instrumental especializado, que aquí tenemos el histerómetro. Luego nos encontramos en la parte superior con la coca y al otro lado la rillonera con los cotonoides. También tenemos lo que son las pinzas de campo y los guantes. En los arreglos de mesa encontramos la mesa de Mayo, que esta se compone del mango de bisturí 3 o 4, dependiendo si es para niño o para adulto. Encontramos la tijera de Metzenbaum, la tijera de Mayo y la tijera de Taylor. Luego nos encontramos con el elevador de periósteo. Luego encontramos el disector de Freer o Panfield. Luego las curetas. Luego tenemos los separadores de Farabeu o St. Miller. A un lado encontramos lo que son las pinzas de disección, que estas son en bayoneta con garra y sin garra o Adson con garra y sin garra. En la parte superior encontramos los rollos de compresa y en la parte inferior a los rollos de compresa encontramos las pinzas Mosquito, pinzas Kelly y pinzas Alice. Técnica de colocación de sistema de derivación ventrículo-peritoneal en casos de hidrocefalia. Primeramente, la posición del paciente es de cúbito supino. La cabeza de frente o lateralizada, de 30 a 35 grados, al lado contrario de la cirugía. Se coloca la cabeza sobre un rodete por debajo de la región de los hombros y cérvica. Segundo, asepsia del paciente. Usar suficiente isodine, espuma y gasas en la región del cráneo, cuello, tórax y abdomen. Posteriormente, el cirujano deberá aplicar isodine, solución en toda la área quirúrgica. 3. El marcado de la piel. La incisión de la piel preferiblemente será semicurva de 3 a 4 centímetros. 4. Se avanza hasta apreciar e incidir la galea hasta llegar al periósteo. Se diseca el flam de piel y coloca pinzas hemostáticas en la galea. Si no se pudiera controlar el sangrado, entonces se podría usar un electrobisturí en lo más mínimo para no causar daño. 5. Trépano de punción. Se puede usar el trépano manual dependiendo del cirujano. El cirujano tiene que tener cuidado de no sobrepasarse por debajo de la duramadre tanto en adultos como en niños. 6. Uso y pasaje del histerómetro. Antes de la incisión de la duramadre se debe realizar el pasaje del catéter distal. Con pinzas de disección se coge el borde superior de la piel y procede a introducir el histerómetro a nivel del tejido celular subcutáneo, con disección de abajo hacia arriba, por el plano subcutáneo con la mano derecha, para ayudar a hacer el pasaje del histerómetro. Se hace un pliegue con la piel con la mano izquierda, teniendo cuidado e ir palpando las costillas sobre donde va a pasar el histerómetro hacia arriba. En la 8 se realizan aberturas de la piel con el bisturí en el extremo proximal hasta donde ha llegado la punta roma del histerómetro, para la salida de este, y se ata con seda en la punta visible y se retira el mismo, quedando en el plano subcutáneo la sutura. Luego se procede nuevamente a colocar el histerómetro bajo la piel en el tejido celular subcutáneo hasta llegar a la incisión frontal, quedando la seda debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo. Posteriormente, se anuda la seda que se encuentra en la parte abdominal, el catéter, y se jala la seda que se encuentra en el extremo superior y se procede al pasaje del catéter por debajo de la piel. Luego se elimina la seda. Se retira el catéter distal de modo que quede recta y sin acomodamientos. Es preferiblemente que el extremo superior del catéter se fije al conector del reservorio de una vez, asegurándolo con seda 4-0,
pero sin apretar demasiado, ya que no puede llegar a cortar la seda del catéter. Y la colocación del catéter ventricular. Es necesario contar con pinzas protegidas para evitar la salida excesiva del líquido cefalorraquídeo del ventrículo y evitar la introducción o salida del catéter del ventrículo. 11. Mientras avanza, algunas veces sentir una resistencia y luego algo más suave. Es en ese momento en que debemos retirar el estilete y verificar la salida del líquido. Si este se presenta, entonces se continúa introduciendo el catéter sin el estilete de 1 centímetro o de 2 centímetros a más profundidad. Y ya por último, se hace la fijación del reservorio. En casos de ser tipo orificio del trépano, se fija al pericráneo con seda 4-0. Además de esto, tratar de fijar este tipo de reservorio colocando un punto de seda negra en el periósteo sobre la parte proximal del reservorio, asegurando que de esta manera no migrará la válvula hacia el distal, jalando consigo el catéter ventricular. Posteriormente se hace el cierre de la herida. Se suturan las heridas por plano. Galea en neonatos con poliglactin 3.0 o 2.0 en adultos. La piel con nylon. Las puntas deben ser por separados o también se pueden colocar puntos subdérmicos. No deben haber zonas blancas entre los puntos o debajo de ellos y cerrar sin hacer mucha tensión. Los bordes de la herida no quedarán montados o evertidos. También podemos decir que dentro de las complicaciones de la cirugía están que se puede hallar el sangrado o infecciones.